¿Nos podrías ejemplificar quién sí es un paciente que se pudiera beneficiar de esta terapia? Por supuesto, quien tenga la curiosidad de explorar su existencia, así de lindo como suena, ¿no? Y hay grandes temas existenciales, Jack. Muerte, libertad, aislamiento existencial, sentido de vida, responsabilidad. Hay 4 grandes temas. Además, los soportamos, nos sostenemos en los grandes filósofos existenciales. Y no nada más eso, nos sostenemos en la enorme posibilidad de revisar la cosmovisión existencial, la actitud existencial fenomenológica, la metodología existencial. Entonces, quien sea que tenga ganas de sentarse 1 hora a la semana a revisar su existencia, es bienvenido a una terapia existencial. Él es Marcos Cherem y en este episodio vamos a explorar un concepto muy interesante en el cual hablamos del no ser binario y cómo podemos tener múltiples facetas de nuestras vidas, tanto personales como profesionales. Y es que toda la vida parecería como que nos dicen, ¿tú qué eres profesionalmente? Y no es eres algo o eres algo, sino que puede ser y algo. Es decir, nos enseña Marcos como abogado de profesión, empresario por vocación, busca a través de su viaje de estudiante de por vida, convirtiéndose también en terapeuta existencial fenomenológico y nos enseña cómo podemos ser muchas cosas a la vez. Nos habla de en qué consiste la terapia existencial, para quién es y para quién no es. Yo soy Ricardo Mitrani. Y yo soy Jack Goldberg y esto es De Dientes para Adentro. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. Bienvenidos todos a este episodio de Dientes para Adentro, donde tenemos el placer de estar con Marcos Cherem. Él es empresario y terapeuta con maestría en análisis y terapia existencial. Aparte es consejero del patronato de la Orquesta Sinfónica de la UNAM y del Festival de Cine Judía en México, así que estamos muy emocionados de tenerte hoy con nosotros, Marcos. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. ¿Por qué no nos regalas tu narración de cómo fue esa primera o segunda consulta con nosotros y qué pasó por tu cabeza durante esas visitas? ¿Qué tal la tercera, querido Ricardo? Porque fui por primera vez a Grupo Dental Bosques y por desgracia mi cuidado dental no había sido lo suficientemente bueno y entonces me pidieron que volviera la segunda vez porque tenía mucho sarro y no me había pasado el hilo y me regañaron, pero en serio. Entonces, por supuesto, fui la segunda vez y les dije, oigan, tengo un paciente a las 6 de la tarde, por favor, déjenme ir 5:45. Y muy amablemente llegaron y me dijeron, ya son 5:45, ya se puede ir usted, pero no ha visto al doctor Mitrani, tiene que volver una tercera vez. Y yo dentro de mí dije, no volveré a este consultorio nunca, porque no saben de sus tiempos y yo no puedo ir para una limpieza 3 veces. Pero Ricardo apareció en la recepción y me dijo, Marcos, discúlpanos, queremos privilegiar tus tiempos. Y se nos fue el tiempo en tu boca. ¿Puedes volver una tercera vez? Dije, ok, vuelvo una tercera vez. Y en esa tercera vez ya Ricardo me hizo todo el análisis, era mi primer visita al Grupo Dental Bosques, y luego me invitó a pasar a su oficina, una oficina que tiene ahí muy bonita, y empezamos a hablar. Y es así como hace casi 2 años, Marcos se convierte en quien hoy en día es, desde hace 2 años, mi terapeuta. Pero es mi amigo, pero es mi testigo, pero es mi coach. Y tenemos un espacio que co-creamos muy lindo todos los viernes a las 7:50 de la mañana. Y justamente por eso, platicando con Jack, decidimos que era importantísimo tener a Marcos porque su historia es fascinante. Y entonces, bueno, ya lo saben, así como tuvimos a José Casas, que es el terapeuta de Jack, hace unos episodios. Hoy es un privilegio contar con Marcos. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es que nos compartas en cómo del mundo del empresario emana esta posibilidad de convertirse en terapeuta. Cuéntanos un poco de eso, Marquitos. Creo que tiene que ver con mi curiosidad por el comportamiento humano. Desde hace muchísimos años, cuando yo tenía 25 y tengo 60, fui en búsqueda de un terapeuta. Yo quería saber qué era eso de ir a terapia. Y me encontré con un hombre mágico, Mariano Barragán, que me ofreció su espacio por 3 años. Y quedé maravillado, quedé de verdad sorprendido con lo que sucedía en ese espacio. Y unos años después, siguiendo esta gana mía de entender un poco más el comportamiento humano, me metí a estudiar una maestría de desarrollo humano en la Ibero.
Por desgracia, no fue lo que yo esperaba y aguanté 4 de los 6 semestres, pero dije, no estoy para seguir en un proyecto que no me gusta y lo abandoné. Después me metí a estudiar una maestría en el Instituto Mexicano de Sexualidades. Y ya por último, hace 6 años, alguien me invitó a estudiar filosofía existencial. Yo tengo un hijo filósofo y tenía muchas ganas de estudiar filosofía como para acercarme a él. Y la verdad es que también una de las personas que más importantes han sido en mi vida es el doctor Teodoro César Manquera, también, además de médico cardiólogo, un gran filósofo. Entonces dije, estudiemos filosofía existencial. Y mi intención era solo estudiar filosofía existencial 1 año. Y después me encontré en mi tercer espacio terapéutico. El segundo vino en una crisis a los 50 con otro maravilloso psiquiatra, Aldo Suárez. Y mi tercer movimiento terapéutico fue con el fundador del Círculo Existencial. Y este hombre, Jackie Andrés Martínez, me ofrece otra vez un espacio terapéutico increíble. Y él mismo me dice, Marcos, no te vayas. Te faltan 2 años para ser terapeuta. Y yo dije, yo, terapeuta, pues si yo me dedico a los negocios. Pero bueno, está divertido este asunto, quedémonos ahí un rato. Y así es como al final de mi tercer año de estudios, para poder graduarme, tuve que ir en la búsqueda de 2 personas que estuvieran dispuestas a hacer sus prácticas conmigo, yo ya como terapeuta, para poderlas supervisar. Y ahí es donde llegó el amor por esta vocación, diría yo, por esta enorme posibilidad de acompañar a otros seres humanos. Para los que no saben, que nos están escuchando, cuéntanos qué es y en qué consiste la terapia existencial. Bien, mira, hay 3 grandes orientaciones y por desgracia la gente va a terapia y no pregunta. La gente va a terapia con un buen terapeuta que le recomienda a alguien. Y rápido hay 3 grandes orientaciones. La orientación clínica, que es esta orientación de los psiquiatras, psicoanalistas que te invitan a su espacio y están pensando en la parte clínica, en la parte de salud mental. Y entonces tratan de igualar lo que pasa con el DMS-5, que es será bipolar, será histérico, será neurótico, estará deprimido. Y entonces van en búsqueda de arreglar eso que le llaman la posible enfermedad mental. La segunda gran orientación es la educativa, cognitiva, conductual. Y en esta orientación el terapeuta está buscando educar al paciente, de buscar ayudarle para ciertas áreas de su vida y para que pueda superar ciertos temas. Y la tercera gran área, que es en la que yo me muevo, que es la orientación exploratoria, está la terapia existencial. Y la terapia existencial, a pesar de ser muy antigua, casi al mismo tiempo que Freud iniciaron los fundadores de la terapia existencial, esta terapia existencial tiene como intención acompañar al otro, acompañarlo, claro, desde una cosmovisión, desde una actitud y desde un método, pero es un acompañamiento, yo diría que filosófico, y es un acompañamiento que va de los grandes temas existenciales. ¿Y qué diferencias tiene con el tan famoso coaching hoy en día que se escucha, que también tiene muchas tendencias, pero este acompañamiento, ¿cómo lo diferenciarías? Mira, hay un coaching existencial y la enorme diferencia entre el coaching existencial y la terapia existencial es que el coaching va por un objetivo claro en un espacio de tiempo claro. Y la terapia existencial es un espacio abierto donde no hay un fin y donde podemos abordar todo tipo de temas de la existencia humana. Entonces, desde donde yo entiendo el coaching, esa es la enorme diferencia. Sé que hay coaches ejecutivos y hay coaching en muchas áreas, pero en el área existencial esa es la enorme diferencia. Fíjate que una de las cosas, te escucho narrar la diferencia que existe entre estos 3 posibles espacios terapéuticos. Y una de las cosas que he aprendido en ese espacio que hemos co-construido tú y yo, tú como terapeuta y yo como consultante, es esta posibilidad de ver no de manera binaria, sino que entendernos como que somos algo y aparte otra cosa y aparte otra cosa, ¿verdad? En vez de esta, digamos, reduccionista forma de elegir cómo se autodenomina uno, ¿no? Y lo que llama mucho la atención en tu caso, lo que me cautivó a mí inicialmente, es tu trayectoria como empresario, donde has construido una empresa junto con tu hermano. Y me gustaría que nos cuentes un poquito cómo pudieras describir esa parte de tu vida. Y cómo, al ser eso, aparte, te incorporas en este proyecto de vida que es la terapia, ¿no? Entonces, no eres o, eres y muchas otras cosas. Entonces, ahí es donde me gustaría escudriñar un poco en tu cabeza, que nos cuentes un poco.
Gracias. La historia con mi hermano empieza a los 18 años, cuando él y yo decidimos salirnos de casa y queremos ganarnos la vida de alguna manera, y la posibilidad que vimos era lo que llamaban en su época el 11º mandamiento, que era fabricar ropa, fabricarás. Y, y lo empezamos a hacer yo con mucha vergüenza. La verdad es que no me gustaba ser un empresario de la moda. Y en ese momento me dedico a los primeros 2 años a ganarnos la vida, mi hermano y yo, para poder salir de casa y podernos Perdón, mantener. Marcos, ¿por qué? ¿Por qué vergüenza? ¿Por qué vergüenza? Vergüenza porque para mí era un trabajo que hacían los no educados, los herederos de la fábrica de papá, las personas que no se habían cultivado lo suficiente como para entrar a otras áreas de la vida. La enorme sorpresa que me llevé al ser empresario es que me di cuenta que eso no era cierto, al menos no en mi caso, que para ser un buen empresario tenía que educarme, tenía que entrarle en serio. Pero antes de tomar esa decisión, yo estaba estudiando la carrera de Derecho y mi hermano sabía perfectamente que a los 5 años yo me iba a ir de la fábrica y que me iba a dedicar a ser abogado. Por desgracia, y esta es la parte no binaria de la que tú te refieres, querido Ricardo, por desgracia en el temblor de 1985 la fábrica se cayó y yo no podía dejar a mi hermano sin negocio. Y mis planes de ser abogado se tuvieron que detener. Y nos reinventamos como empresarios de la moda y empezamos una nueva aventura. Y ahí fue donde yo dije, aquí hay un camino que se divide, abogado o empresario. Y decidí por el empresario. Terminé mi carrera, me titulé. Perdón por interrumpirte. Uno de los filósofos que hemos estudiado y trabajado en terapia es al amigo Søren Kierkegaard, que dice que la vida se vive hacia el frente, pero solo se entiende mirando hacia atrás. Y tú comentabas que con el temblor tuviste que suspender la posibilidad de ser abogado. Hoy día que haces esta retrospectiva, ¿cuál era la parte que te gustaba de ser abogado, que tú querías ejercer, y de qué manera a través de los años has incorporado tu conocimiento de las leyes o del propio espacio, la reflexión como abogado dentro de tu caminar como empresario, como terapeuta ahora? Yo me di cuenta muy rápido que a mí lo que me fascinaba era estudiar y que la carrera de Derecho, por supuesto, era una gran posibilidad, pero me di cuenta muy rápido que ejercer la abogacía no tenía nada que ver con estudiar las leyes y el derecho. Y por eso abandoné muy rápido mi idea de ser abogado, porque cuando me enfrenté con lo que era ser un abogado, yo dije, no es para mí, me quedo como empresario. Pero les platico que unos años antes, habiendo sido yo muy niño, yo quería ser médico. Y mi padrastro me dijo que no había ninguna posibilidad de estudiar medicina porque no había quien me financiara la carrera y que para estudiar medicina había que tener muchos recursos y mucho tiempo. Y son de esas cosas que suceden. Lo solté de inmediato y me fui por el tema de las leyes. Pero también me di cuenta que las leyes no eran para mí, que yo quería ser empresario. Y al mismo tiempo me di cuenta que el comportamiento humano me gustaba y empecé a estudiar eso. Y al final creo que uno va siendo en la vida, Ricardo Jack, no es... Lo que nos invita el movimiento existencial mexicano es a entendernos como estas personas que se mueven. Estamos siendo. Y si nos damos la oportunidad de estar siendo, hoy soy terapeuta y empresario y mañana no sé. Creo que me voy a morir siendo terapeuta y empresario, pero no podría estar completamente seguro. Lo creo porque hay una enorme vocación para ambas partes de mi vida profesional. Aunque son tan distintas y generan cosas tan diferentes, las dos me apasionan y me llenan mi ser en el mundo. Qué increíble esto que nos compartes, Marcos, porque este concepto de lo no binario y del salirnos de lo tradicional, ¿no? De yo soy dentista y nada más, y el poder entender que puedes desarrollar ciertos intereses en tu vida y que también pueden ir cambiando durante la vida, creo que libera un poco de esa presión, ¿no? Que nos autoponemos o la sociedad nos pone sobre una profesión definida, y eso creo que para todos los que nos están escuchando les dará mucho oxígeno escucharlo y poder perseguir eso que les está gustando. Ahora, volviendo al tema de esta terapia existencial que nos estabas comentando, que fue naciendo en tu vida, ¿cómo se ve una terapia existencial? ¿Cómo es terapia para los que no lo han experimentado en su vida? ¿Qué cambios ves y en qué momento debes de sentir ese llamado por buscar ese terapeuta que tú nos compartiste, que lo tuviste en 3 momentos muy definidos en tu vida? Fíjate que yo creo que las personas buscan terapia por resolver ciertos temas en su vida que están siendo difíciles, molestos,
complicados. Lo lindo de la terapia existencial, al menos en mi propia experiencia, hoy que tengo ya 3 años de ser terapeuta, es que generalmente los pacientes llegan a resolver ciertos temas, pero si la terapia existencial es efectiva, se quedan para la vida, porque la vida es existir y se va moviendo. Y aunque resuelvan a lo que vinieron, se dan cuenta que tener un espacio para reflexionar sobre lo que te va sucediendo y sobre quién eres y qué vas siendo es un verdadero regalo. Se convierte en un lugar sagrado para compartirte y para compartir lo que te va pasando en la vida. Y la terapia existencial fenomenológica tiene esa posibilidad, que el terapeuta desde su lugar, cuando es un buen fenomenólogo, no coloniza al que está haciendo, al que hace consulta, sino que le hace las preguntas necesarias para que su reflexión sea suficientemente poderosa para ir generando sus movimientos. En la terapia existencial no estamos buscando cambiar a nadie, no estamos buscando ayudar a nadie, no estamos buscando resolver nada, estamos buscando acompañar al que decide consultar a un terapeuta existencial para que él mismo pueda ayudarse, pueda resolver y pueda generar nuevas posibilidades. Si los que hacemos fenomenología existencial lo hacemos bien, eso es lo que vamos a hacer, acompañar. O sea que no me vas a curar. Es que no te veo enfermo de entrada, ¿ves? Naturalmente. Pero por supuesto en mis juicios hay una manera de ver la vida, ¿no? Si tú me vienes y me dices, Marcos, voy a poner un extremo, me quiero suicidar. Por supuesto que yo entiendo que hay que preservar la vida. Y el suicidio es muy complicado como un extremo al quererse ir de este mundo. Y yo puedo pensar, no quiero que Ricardo se suicide, pero puedo decir, te acompaño en este pensamiento de querer seguir de este mundo. Yo le quisiera decir a la gente que nos escucha, para que entiendan la perspectiva del consultante o paciente, que en este caso vivo yo, que en función de lo que dice Marcos, si escuchamos lo que dice Yuval Noah Harari, que el hombre se comunica a través de sus historias. Bueno, al primero a quien le contamos historias es a nosotros mismos. Entonces todos nosotros vamos navegando por la vida contándonos una historia. Y esas historias que nos contamos muchas veces están llenas de incongruencias, están llenas de matices, están llenas de sesgos y de suposiciones. Y entonces lo que hace el espacio terapéutico es que tienes esta persona que te está acompañando y quien hará las preguntas o las acotaciones para que tú mismo puedas identificar dentro de la historia que te cuentas elementos o tangentes que merezcan la pena revisar. ¿Podrías estar de acuerdo con eso, Marco? Estoy completamente de acuerdo, pero déjame agregar que esta relación contigo mismo es solo una de las 3 grandes relaciones que nosotros analizamos en la terapia existencial. Primero partimos de la idea de que somos relaciones y esto va en contra de todo lo que está pasando hace 2 o 3 siglos, donde nos han invitado a vernos como individuos. Y no, en el movimiento existencial fenomenológico pensamos que somos relaciones. Y entonces la primer gran área de las relaciones es con nosotros mismos, pero después vamos con las relaciones con nosotros y después vamos a las relaciones con el mundo. Y las 3 son como un triángulo que se toca todo el tiempo, se hace isósceles, se hace equilátero, se mueve. Y esta relación contigo mismo que puedes venir a compartir con un terapeuta existencial tiene que ver también con tu relación con los otros y con tu relación con el mundo. Es como un circo de 3 arenas que se van moviendo y se van juntando y se van saliendo y se van poniendo y se van quitando. A veces el foco está contigo mismo, a veces el foco está con los otros. A veces está el foco de tu relación con el mundo. ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué les dice a Jackie, a Ricardo, el mundo? Que tienen que escudriñar a sus pacientes, que tienen que generar un podcast que sea de dientes para adentro. ¿Qué los mueve? ¿Qué les ha dicho el mundo? Que ustedes tienen que salir a hablarle al mundo de sus pacientes, con sus pacientes, sobre sus pacientes. Compártenos, por favor, Marcos, esa frase tan linda de Octavio Paz que tiene que ver con ese nosotros, esa posibilidad de ese nosotros. Para poder ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo. No soy, no hay yo, somos nosotros. Y este es un poema de Octavio Paz mientras él vivía en la India, en donde se dio cuenta que este tema occidental
de que no somos relaciones, no jala. Que en cuanto abrazamos ser relaciones, imagínate cómo cuidamos nuestra relación con nosotros, nuestra relación con el otro y nuestra relación con el mundo. Una pregunta, a ver qué te hace pensar. A ver si nos podrías compartir cuál ha sido tu mayor satisfacción que te ha dado la carrera como terapeuta, pero también tu mayor conflicto, con ejemplos, obviamente, sin nombrar quién era el consultante, para respetar esa parte, pero darnos algunos ejemplos para poder ilustrar y que la gente entienda el alcance de lo que tú estás haciendo día con día. Yo creo que mi mayor cosecha como terapeuta es quién soy yo hoy. No tengo que hablar de mis pacientes, prefiero hablar de mí. Porque fíjate, Jack, en la terapia existencial exploramos, analizamos, problematizamos, nos sostenemos, pero el quinto verbo es apropiamos. Imagínate lo que es para mí estar en la vida de 18 seres humanos una vez a la semana, tan variados como una jovencita de 25 años o un empresario de 55, tan variados como desde la Ciudad de México hasta fuera de la Ciudad de México, en el interior de la República o incluso en otros países del mundo. Y lo que me regala cada uno de ellos, cada sesión. Y entonces exploro, analizo, me sostengo, problematizo, pero apropio. No todos los días ni con todos mis pacientes apropio, pero en cuanto yo logro apropiar algo que un paciente me regala, me co-construyo con él. Y entonces estos 3 años de Marcos siendo terapeuta es el enorme privilegio de seguirme co-construyendo con el ser en el mundo de todos mis pacientes. No nada más eso, también tengo la enorme fortuna de haber trabajado con gente que integra en procesos no ordinarios de conciencia. Y entonces, estudiar por sí solo quiénes somos, Jack. Y no quiero ser reduccionista, pero para mí somos conciencia. Con todo eso lo que significa es que es complicadérrimo quiénes somos. Si yo logro apropiar y llevar a mi estado de conciencia todo lo que soy como terapeuta, entonces ahí está el gran regalo. Y ahora sí te puedo decir el mayor reto. El mayor reto de la terapia existencial, siendo una terapia relacional, dialogal, es poderte separar después de que la sesión se acaba. Claro, ¿cómo decomprimes, ¿no? Todo este tema después? No siempre se puede, por supuesto. Hay veces que la vida de mis consultantes es suficientemente complicada como para yo soñar con ellos o despertar al otro día y preguntarle ¿cómo estás? ¿Cómo vas con esto que me compartiste ayer, que es tan complejo, que es tan difícil? Pero vuelve a ser otro regalo, fíjate, porque al no ver binario lo malo y lo bueno, sino ver que lo malo trae bueno y lo bueno trae malo, es que me logro relacionar con el mundo de manera distinta. Hoy, como empresario, mi trabajo en mi empresa es acompañar al equipo directivo de mi empresa. Y entonces hoy estoy entrenado para llevar esta posibilidad a nivel empresarial con mi propio equipo y verlos como seres humanos que vienen a acompañarme en un proyecto empresarial. Entonces, lo difícil, lo complejo es poderte separar a veces, solo a veces, de ciertas problemáticas que sabes que son muy complejas para quien viene a desnudarse en este espacio sagrado que se llama la terapia existencial. Uno de los grandes regalos que nos das es esta palabra apropiamiento, que no la usaba y tenlo por seguro que a partir de este momento la usaré. Y la usaré porque creo que lo que hacemos Jack y yo tiene muchísimo que ver con este potencial apropiamiento. Tiene que ver con las posibilidades de atender a tantos individuos tan diversos y que es muy interesante cómo la gente dice, ay, ustedes son dentistas y hacen preguntas y cómo te contesta el paciente y siempre hay esta risita, ¿no? De los dentistas 3 puntos suspensivos, ¿no? A mí, inclusive en su momento me dio, como tú decías, vergüenza ser dentista por lo de reduccionista que era la imagen del dentista frente a los demás. Y hoy, afortunadamente, nos damos cuenta de la posibilidad que existe al acompañar al paciente y sobre todo el apropiamiento que tiene también de ver tantos individuos tan diversos que nos dejan un pedacito de quienes son y que nos hacen muchísimo mejores personas. Y por eso, de dientes para adentro. Es que fundamentalmente aquí puedes hablar cómo se cierra la pinza tan lindo, ¿no?
Pero la pregunta que tenemos ahora es... ¿Me permites interrumpirte, Ricardo? Por favor. Es que me vino a la mente algo, Jack, que me cuesta muchísimo trabajo. Es no poder tener 100 consultantes al mes, a la semana. Otra de las cosas que es muy frustrante como terapeuta es el tiempo que le puedes dedicar a esto. Y sabes, yo me siento muy afortunado de recibir constantemente peticiones para acompañar a gente muy interesante en el mundo y no puedo más. Entonces, una de las enormes frustraciones también tiene que ver con, híjole, tengo un tiempo limitado, requiere de 1 hora a la semana y no puedo ver 40, 50, 100 pacientes a la semana. Por desgracia, me tengo que limitar a los que hoy están en mi consulta y, por supuesto, en cuanto se vaya uno, tomaré otro. Pero es una de las cosas que veo como difíciles. Claro. Y tienes tu trabajo también empresarial, que eso también te... ¿Por qué les llamas consultantes y no pacientes? Mira, les podemos llamar pacientes, clientes o consultantes. Yo prefiero la palabra consultante porque paciente me lleva a la parte clínica, algo está mal, y clientes me lleva a la parte transaccional. Y sabes, esta vocación de la terapia existencial no tiene nada que ver con clientes y transacciones comerciales. Nada que ver. Cero. Tengo la enorme fortuna, la enorme posibilidad de hoy poder tener una vida cómoda sin tener que generar recursos suficientes a través de la terapia existencial. Si yo tuviera que dedicarme solo a la terapia existencial para mantener mi nivel de vida, pues no me alcanzarían las horas del día cobrando lo que cobro. Y entonces, cuando me alejo del cliente por el tema clínico, del tema comercial, y cuando me alejo del paciente del tema clínico, me queda consultante y me gusta mucho. Me vienen a consultar y mientras me consulten, yo los consulto a ellos y jugamos, como dice Ricardo, tenis. Alguna vez me dijo en consulta, híjole, yo me siento como 2 tenistas jugando en una cancha. Le dije, qué bonita analogía, me gusta mucho, porque además en la terapia existencial, a pesar de que ser nuestra responsabilidad como terapeutas, lo menos que buscamos es una jerarquía. Si el proceso y el mundo terapéutico y el vínculo terapéutico está funcionando, cada vez vamos a estar sin la jerarquía del terapeuta. Claro. Ahora, al ser empresario, volviendo a ese tema de cliente que dices que es muy interesante, transaccional, pues al ser empresario, uno de los, digamos, frases que se escucha mucho es que el cliente siempre tiene la razón y el proveedor, en este caso tú, debes de satisfacer las necesidades de tu cliente. Si a ti te va a comprar Liverpool, pues tú como empresario tienes que cumplir o satisfacer esas necesidades, pero cuando te cambias la cachucha, ¿no? Y entras en esta cachucha de terapeuta, pues ¿cómo manejas esa parte con el consultante en este caso que también está buscando una transacción o está buscando un objetivo? Fíjate, mi primer paciente que se fue de mi consulta es una mujer que venía a trabajar un trauma de abuso sexual a los 5 años. Y en el encuadre fenomenológico existencial le dije qué es lo que le podía ofrecer yo. Y ella me dijo, no puedo. Yo necesito que tú me digas qué hacer. Yo necesito que me digas cómo curar este trauma. Y le dije, por supuesto, lo que necesitas tú no es una terapia existencial. Tú lo que necesitas es ir a atenderte con un experto en somatización de trauma. No soy yo la persona que te puede ayudar. Entonces, lo que te diría es el encuadre en el proceso terapéutico existencial es indispensable, que cuando viene alguien a consulta, yo tenga la capacidad de decirle qué le puedo ofrecer para que esa persona pueda venir semana tras semana en la búsqueda de eso que sucede en el mundo existencial, en el mundo y en el vínculo terapéutico. Y por supuesto habrá quien no le guste, habrá quien quiera un proceso educativo, una orientación cognitiva conductual, y está en todo su derecho. Las 3 orientaciones son muy poderosas y son muy válidas. Cuando una persona está buscando a ese testigo, a ese coach, ese escucha, ese terapeuta, y que no tiene claridad en relación a quién ir a buscar, porque ha escuchado el nombre de una persona que es muy buena, pero no tiene la capacidad de entender cómo cada espacio es distinto. Y como esta paciente a la que tú le sugeriste que fuese a atender esta somatización del trauma, para quien nos escucha, ¿cómo poder identificar el trauma? Cuando algo que pasa por nuestra cabeza o cuando lo que nos ocurre es trauma, y a partir de ahí, ¿cómo poder de alguna manera hacer la búsqueda del perfil de la persona que estás buscando? No quise decir que el movimiento existencial no puede abordar los temas, sí podemos abordarlos,
pero no bajo la posibilidad de qué hacer, cómo hacerlo, como lo hace un experto en somatización. Para nosotros el trauma no se dice, no es, por supuesto lo vemos como trauma y yo estoy listo para entrar a mi 4ª especialización el próximo octubre a trauma y somatización. No han sido suficientes. Fíjate, empecé con sexualidad, que me apasiona enormemente, habiendo estudiado hace 20 años en el Instituto Mexicano de Sexualidad. Seguí con terapia de pareja, luego me seguí con integración en procesos no ordinarios de conciencia. Luego, ahora estoy cursando la terapia de grupo y por 4ª especialización. Sexualidad y terapia de pareja fueron una sola especialidad. Y voy por la 4ª, que es trauma. Pero déjame te contesto, Ricardo. Nosotros vemos que hay experiencias en la vida que tienen una vinculación afectiva, una intensidad y una repetición suficientemente poderosa para generar un sedimento en nosotros. Y ahí es donde vamos a atender a nuestro consultante para poder explorar cómo fue esa experiencia, cómo es esa experiencia y qué significados tiene esa experiencia. Y entonces, pues sí, tenemos las herramientas, tenemos las posibilidades de ir a ese momento traumático, pero no desde la visión de trauma de somatización. Entonces, el trauma es muy complejo, no me gustaría perder mucho tiempo en este espacio explicando trauma. Lo que sí te puedo decir es que es algo que me apasiona y por eso voy por mi 4ª especialidad en trauma, como para seguir trabajando en ello. Claro, ahora hablamos de un ejemplo de que no es un paciente para terapia existencial. ¿Nos podrías ejemplificar quién sí es un paciente que se pudiera beneficiar de esta terapia? Por supuesto, quien tenga la curiosidad de explorar su existencia. Así de lindo como suena, ¿no? Y hay grandes temas existenciales, Jack. Muerte, libertad, aislamiento existencial, sentido de vida, responsabilidad. Hay 4 grandes temas. Además, los soportamos, nos sostenemos en los grandes filósofos existenciales. Y no nada más eso, nos sostenemos en la enorme posibilidad de revisar la cosmovisión existencial, la actitud existencial fenomenológica, la metodología existencial. Entonces, quien sea que tenga ganas de sentarse 1 hora a la semana a revisar su existencia, es bienvenido a una terapia existencial. Con eso dicho, hay momentos difíciles, hay momentos complicados, hay momentos muy lindos también, hay momentos de apropiación, hay momentos de mucho bienestar, pero también hay momentos de malestar. Y ahí es donde invitamos a nuestros consultantes a vivir la experiencia de la vida como un todo. Lo que sucede en el espacio terapéutico generalmente sucede afuera del espacio terapéutico. Por eso la terapia existencial es un gran laboratorio de cómo estoy yo con mis relaciones, cómo estoy yo con la vida. Claro, ¿y cómo se integra estos estados no ordinarios de conciencia y esta terapia? Que sé que eso nos dará para otro episodio completo, pero sí me gustaría, para la gente que nos está escuchando, que entienda un poquito de qué va eso y cómo se integran. Con mucho gusto. Mira, yo, después de estudiar estos 5 años, creo que la respuesta a quiénes somos es que somos conciencia. Pero la enorme pregunta es, ¿qué es eso de la conciencia? Para poder luego pasar a qué es eso de los procesos no ordinarios de conciencia. Entonces, súper complejo, súper interesante, súper científico también. Hay todo un tema químico, hay un tema de experiencia, hay un tema de vivencia. ¿Qué es primero, la experiencia o la esencia? ¿Qué es quiénes somos? ¿Somos quienes somos porque nacimos en la casa que nacimos o por la genética que tenemos? Y todo esto tiene que ver con la conciencia. Y luego yo me estudié el seminario de integración en procesos no ordinarios de conciencia porque llegaban a mi consulta personas que habían probado la posibilidad de estar en un proceso no ordinario de conciencia. Por cierto, he de decir que un proceso no ordinario de conciencia es hacer yoga, es hacer meditación, es entrar en un proceso meditativo. La ira es un proceso no ordinario de conciencia. Por supuesto, el sexo. En el sexo y a través de nuestra sexualidad entramos en procesos no ordinarios de conciencia. Y luego lo que está muy de moda, que es estas sustancias psicodélicas para entrar en procesos no ordinarios de conciencia. Lo mágico de poder accesar a un proceso no ordinario de conciencia es que podemos ir a un trabajo terapéutico mucho más profundo. Y entonces la integración después de cualquiera de estas posibilidades de estar en un proceso no ordinario de conciencia es maravilloso porque podemos ir a lugares a los que no podemos llegar cuando estamos en un proceso de conciencia. Gracias. Y entendiendo la profundidad y el tiempo que has dedicado a
tratar de entender el ser humano y cómo pensamos. Si tuvieras que contestar en 2 líneas, ¿qué dirías cuando te preguntamos a qué vinimos a este mundo? Hay una definición de un filósofo italiano, Sponville, que dice que los seres humanos somos palabras, deseos y proyectos arrojados al mundo en la búsqueda del sentido. Yo te diría que somos seres que contamos historias, que nos contamos historias y contamos historias al mundo, y que cuando tienes la suerte como la que yo tengo de encontrar en estas 2 vocaciones, la de empresario y la de terapeuta, queda muy clarito a qué vengo a este mundo. Sé que no todo el mundo tiene esta suerte y sé que no todo el mundo ha encontrado su vocación y su sentido de vida, pero los invito a seguir explorando, a seguir preguntándonos, porque sin duda somos privilegiados y por supuesto no todos los que nos escuchan tienen los mismos privilegios, pero de alguna manera, si te vas a conectar al podcast de Dientes para Adentro, yo quiero asumir que estás en un nivel de privilegio en el que te puedes hacer la pregunta de quién soy y a qué vine a este mundo. Y esas 2 preguntas te pueden dar, por cierto, nunca van a tener respuesta y son movimiento y son relaciones y son tensiones. Entonces siempre hay la posibilidad de reinventarnos. Hace una semana una consultante me dijo, Marcos, ¿me vas a abandonar? Y yo le dije, sí, es posible. Hay 2 posibilidades, le dije. Una, que deje yo de ser terapeuta. Otra, que me muera. Mientras yo quiera seguir siendo terapeuta y esté vivo, te puedo acompañar. Pensaba al escuchar esta última parte, hace poco filmamos, de hecho está disponible ya, un episodio donde hablamos Jack y yo con Juan Luis, que nos entrevista un poco el detrás de las cámaras y de los micrófonos de Dientes para Adentro. Y hacía la reflexión de cómo el tener este espacio, y estoy a punto de decir este espacio terapéutico, porque es una especie de espacio donde de alguna manera invitamos a nuestro paciente a que abra su mente al pensamiento y que nos comparte ideas. Pero hoy es la primera vez que estoy co-creando un espacio contigo y desde luego con 3 invitados importantes que son Jack, Juan Luis y el público. A diferencia de nuestro espacio donde estamos tú y yo jugando tenis, hoy se convierte en un juego muy diferente, pero sobre todo un juego que está enfocado en ti y no en mí, que es lo que hacemos en la terapia. Y precisamente hoy que enfocamos este episodio dirigiendo la luz y la cámara hacia ti, es que por primera vez escucho a ese licenciado, ese abogado que estudió leyes. ¿En dónde lo escucho? En la claridad de los conceptos, en no titubear cuando navegas a través de la descripción de algo. Veo al empresario por su capacidad de conectar con gente de todo tipo de jerarquía a nivel de la empresa. Y veo al terapeuta que se apropia de historias de todos sus consultantes. Y cuando tú dices, me gustaría tener 100 consultantes más y no me da la vida, habla un poco de ese ser tan bondadoso, ese ser que tiene tanta abundancia dentro de él. Y esta es la razón, queridos amigos, por lo que queríamos que Marco nos acompañara en este episodio donde se nos acaba el tiempo ya. Pero quisiera nada más recalcar mi gratitud, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y el placer de compartir contigo este espacio. Si nos quisieras dar algún tipo de coordenada en relación a donde la gente te puede seguir en redes sociales o algo por el, no eres muy activo, pero si quisieras compartir, lo hacemos habitualmente en este espacio. Si quieres compartirlo. Claro, pues mi aplicación social favorita es Instagram y ahí aparezco como mcherem62, que es el año de mi nacimiento. Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu sabiduría, tu experiencia y tus profundas reflexiones. Lo disfrutamos muchísimo y estoy seguro que toda la gente que nos está escuchando lo disfrutó también. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que esto es de Dientes para Adentro y cada lunes sacamos un episodio nuevo, así que suscríbanse para recibir las notificaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mucha suerte y éxito en esto. Gracias. Hasta luego, querido. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.